Buenas noches y bienvenidos al Gato al Agua. Un alumno de 13 años ha matado a un profesor de una puñalada y ha herido a 4 personas disparando flechas con una ballesta en un instituto de Barcelona. Los hechos se han producido a las 9:15 de esta mañana, cuando el estudiante llegaba con 1 hora de retraso a clase en el Instituto Joan Fuster, en el distrito barcelonés de Sant Andreu. Cuando llamó a la puerta del aula y le abrieron, empezó a disparar flechas con la ballesta, causando heridas a profesores y alumnos. Después amenazó con hacer estallar un cóctel molotov que había montado con una botella de cerveza. Tras causar un gran alboroto en todo el centro, asesinó con un machete al profesor de Ciencias Sociales, con quien se cruzó en un pasillo. Finalmente fue reducido por el monitor de gimnasia en los lavabos hasta que llegaron los Mossos d'Esquadra. El joven está ahora ingresado en un centro psiquiátrico. Algunos compañeros han asegurado que en alguna ocasión le habían oído hablar acerca de lo fácil que sería atacar el centro y matar a gente. El asesino es inimputable al ser menor de 14 años. Nos ocuparemos de este asunto y ya en la crónica política de la jornada les diremos que el Partido Popular seguirá siendo la formación más votada en 9 de las 13 comunidades autónomas que celebran elecciones el próximo 24 de mayo. Eso sí, al menos es lo que pone de manifiesto la macroencuesta de NS Report que publica hoy el diario La Razón. Según este sondeo, en Madrid, Cristina Cifuentes será la presidenta de la comunidad con el apoyo de Ciudadanos o pactos puntuales con el PSOE. En la Comunidad Valenciana, si Alberto Fabra obtiene el respaldo de Ciudadanos, podría conservar la presidencia y evitar un frente de los partidos de izquierda. En Extremadura, José Antonio Monago y Guillermo Fernández Vara estarían en un empate técnico que dejaría la gobernabilidad en manos de las nuevas formaciones, o bien Ciudadanos o bien Podemos. En Baleares, el PP pierde fuelle y, aunque sigue siendo la fuerza más votada, no con mayoría suficiente para gobernar en solitario. Y en las listas, en esas islas, ya están acostumbrados a los multitudinarios pactos contra natura que suele alcanzar la izquierda. En Aragón, Luisa Fernanda Rudy va a necesitar algo más que el apoyo del PAR para seguir gobernando. Una vez más, Ciudadanos se convertirá en clave, al igual que Podemos, que presenta como candidato a Pablo Echenique, el díscolo de los radicales que ganó al candidato apoyado por el propio Pablo Iglesias. En Castilla y León, Juan Vicente Herrera es la opción más sólida. El candidato del PP ganará las elecciones y puede que hasta con mayoría absoluta. En Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal también aguanta el tipo ante un PSOE bastante desgastado. Aunque pierde algunos escaños, puede mantener hasta la mayoría absoluta. Y en Navarra, la marcha de Yolanda Barcina hace que UPN pierda votos que se reparten entre el PP y Ciudadanos. En esta comunidad, la gran amenaza son los abertzales. Bildu sigue subiendo y podría encontrar el apoyo de los radicales de Podemos. El sondeo publicado hoy por La Razón es bastante optimista para el Partido Popular. En el caso de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, en el que otorga entre 40 y 42 escaños al PP de Alberto Fabra, eso contrasta notablemente con el publicado ayer por El País, que le adjudicaba únicamente 28, muy lejos de los 50 necesarios para la mayoría absoluta. El diario del Grupo Prisa analizaba también las municipales en la ciudad de Valencia y aseguraba que Rita Barberá sufrirá un importante varapalo, achacándole la pérdida de 12 escaños, pasando de sus 20 actuales a únicamente 8 y abriendo por tanto la posibilidad de un gobierno de izquierdas, sumando los votos de PSOE, Compromís, Izquierda Unida y los radicales de Valencia en Comú, que son las siglas con las que se presentan los de Podemos. Por su parte, el periódico de Cataluña publica hoy una encuesta en la que destaca que si hoy se celebrasen elecciones generales, el PP perdería 80 escaños. Podemos se convertiría en la segunda fuerza nacional, por delante del PSOE, y Ciudadanos sería el cuarto partido en número de escaños en el Congreso. Aún en crónica política, debemos decirles que Vox ha pedido que se repita el escrutinio de las elecciones europeas. Tras los errores en el recuento de la provincia de Sevilla en las últimas elecciones andaluzas, Vox ha decidido interponer recurso ante la Junta Electoral Central para que se repita el recuento también en las europeas. Hoy, el presidente de Vox, Santiago Abascal, nos acompaña en El Gato y él nos ofrecerá detalles a este respecto. En fin, queremos conocer su opinión acerca de los asuntos que hoy les proponemos. No dejen de mandarnos sus mensajes. Sira Valdés, como siempre, les recuerda cómo pueden hacerlo. Sira, muy buenas noches. Muy buenas noches. Un día más queremos invitarles a participar con nosotros a través de las redes sociales sobre los asuntos que hoy vamos a abordar. Si quieren hacerlo, solo tienen que enviarnos sus mensajes a través de nuestra cuenta de Twitter, @gato_directo, o también a través del hashtag #elgatoalagua. Y hoy, a raíz del asesinato de un profesor a manos de un alumno de 13 años, se ha reabierto el debate en torno a si los menores de 14 deben ser inimputables, como dicta la legislación, o no.
Esa es la cuestión que les queremos plantear en nuestro gatómetro. ¿Creen que se debe revisar la ley del menor por episodios como el de Barcelona? Si creen que sí, pueden llamar al 905-810-811. Si por el contrario consideran que no, que los menores de edad deben ser irresponsables penalmente por sus actos, como señala la actual legislación, pueden llamar al 905-810-812. Esperamos sus opiniones, ya saben, para incorporarlas a nuestra mesa de analistas, hoy compuesta por Elpidio José Silva. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Santiago Abascal, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, Javier. José Luis Balbás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, pero no me creo esas encuestas. No te las crees, tendremos ocasión de hablar. Marta Marván, ¿qué tal estás? Buenas noches. Buenas noches. Tú sí prefieres creértelas, Prefiero creérmelas. Y Román Zendoya, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, rigurosamente falsas. Rigurosamente falsas las encuestas. Bueno, llevamos ya un año anunciando en Cataluña, por ejemplo, que las encuestas eran falsas, que Podemos no pasaba del 15%, algunos nos tildaban de bestias y pardos, sacaron el 14,88%. O sea que no te crees nada, vamos. Pero es que en Ciudadanos están por debajo. Tendremos ocasión de analizar las encuestas. Hoy, sin lugar a dudas, el tema de las encuestas electorales va a ser uno de los argumentos fundamentales de la jornada. Pero, si me permiten, debemos empezar con una noticia dramática que nos ha impactado a todos. Por unos minutos se ha cernido sobre nosotros el temor a que pudiera ocurrir algo general en Estados Unidos cada vez que oímos que un alumno entra a tiros, por ejemplo, en un establecimiento. Bueno, en esta ocasión, un alumno de un instituto de Barcelona ha irrumpido armado en el centro y ha acabado con la vida de un profesor. El joven, que tan solo tiene 13 años de edad, se ha personado en el instituto con una ballesta con la que ha disparado a una profesora sin causarle heridas graves, llevando en la mochila un cóctel molotov de fabricación casera con el que ha amenazado y también con un machete de grandes dimensiones con el que ha atacado al docente y ha acabado con su vida. Finalmente ha sido reducido por el monitor de educación física hasta que han llegado los Mossos d'Esquadra. Se encuentra recluido en estos momentos en un centro psiquiátrico. Balbás, ¿qué impresión te da una noticia de estas características? Bueno, yo creo que es casi un caso único, porque hay poquísimos en España, no es muy repetitivo, ¿no? Pues el chico parece ser que atacó a la profesora y luego tenía un ataque, que es cuando mató definitivamente con el cuchillo a otro profesor distinto. Yo creo que la educación en España no es que está en sus mejores momentos, que ha empeorado un poquito, ¿no? Un poquito bastante. Pero esto es simplemente un hecho que no tiene que ver con la educación, es un hecho pues, judicial o social o policial casi, ¿no? Que deberían tener alguna seguridad más los centros, pero en fin. Sí, claro, pero como no hay antecedentes de este tipo de casos, no es como Estados Unidos, que los creo que es el primero que hay. Arcos detectores de metales. Esto no sé, existe. Santiago, ¿qué impresión te da? Bueno, yo también pienso que es un hecho absolutamente aislado y además, del mismo modo que en otros terrenos, cuando hablamos del terrorismo islámico, planteamos que la seguridad absoluta es imposible, también aquí es absolutamente imposible que el Estado garantice que no va a ocurrir nunca un suceso de esta naturaleza. No obstante, sí es verdad que deberíamos abrir una reflexión sobre cómo se puede conectar nuestro sistema educativo con nuestro sistema sanitario para que niños potencialmente antisociales o con conductas de carácter psicopático puedan ser detectados a tiempo y sometidos a algún tipo de vigilancia. Pero yo creo que esto está muy alejado de ser una consecuencia de nuestra educación. Ahora bien, yo pienso que también debemos abrir una reflexión sobre lo que hoy están diciendo muchos de los jueces de menores y de lo que está diciendo el defensor del menor. Cada vez son más los alumnos que se vuelven contra sus profesores, cada vez son más los hijos que agreden a sus padres, y eso tiene mucho que ver con una educación que en España ha ido por la vía de quitar autoridad a los profesores, de quitar autoridad a los padres, y no digo que trae consecuencias como estas, porque insisto, este es un hecho absolutamente aislado, pero sí hay un ambiente de violencia, de intimidación en las aulas. Es decir, hemos pasado de un sistema en el que el profesor pegaba físicamente al alumno a un sistema en el que el alumno agrede al profesor. Y en las casas algo similar, y luego podríamos hablar de la decisión de Zapatero de eliminar del Código Civil aquello que se conocía como la reprensión física moderada
en forma de lo que ha sido conocido como el cachete, pero bueno, eso es un debate más... De eso hablaremos, y aprovechando la presencia del magistrado del Pidio José Silva, tendremos ocasión de hablar también acerca de la edad penal de los menores y el hecho de que un menor de 14 años sea inimputado. Marta, en plena precampaña me imagino que mucho esfuerzo, dolores musculares de algún tipo, dolores de espalda... De cabeza. Bien, y de cabeza más que nada. Pues bueno, atenta a esto que te voy a contar y atentos todos los que nos estáis viendo, porque dolores de espalda, reuma, artrosis, lumbago, osteoporosis, fibromialgia, ahora tienen los días contados. ¿Ven este gel que tengo aquí en la mano? Pues con 2 aplicaciones diarias en la zona dolorida vamos a decir adiós a esos dolores tan molestos. No esperen más, llamen al teléfono que aparece en pantalla, al 91-391-8989, y a vivir sin dolor. Lo mejor de todo es su precio, son 49 euros, pero los amigos de Biosalud Natural tienen una sorpresa para los espectadores del Gato al Agua. Los 50 primeros que llamen ahora al 91-391-8989 recibirán en su domicilio este fantástico gel analgésico totalmente gratis. Las 50 personas, además las primeras, recibirán también este juego de plantillas de Viscogel para mejorar la circulación sanguínea. ¿Han oído bien? Los 50 primeros amigos del Gato que tengan dolores y llamen ahora al teléfono que aparece en pantalla, al 91-391-8989, reciben gratis su gel y sus plantillas para decir adiós al dolor. O sea que, Marta, ya me dirás si mejora la campaña electoral, al quitarte los dolores. Y es el segundo que me das, y este Bueno. sí que tengo que decir que efectivamente funciona. Es dopaje, ¿eh? Eso es dopaje también en campaña electoral. Control, a que no. Pruébenlo y ya me contarán. Me llamo Belén y mi charcutería es mi segunda casa. Y de una casa a otra me llevo lo que me gusta. Hoy, un jamón cocido que nos encanta por su sabor. Es natural, artesano. Mis clientes que lo prueban, repiten. Jamón al natural artesano. Lo natural es que te guste. El Pozo. Contigo de principio a fin. Comercios tradicionales, restaurantes, tiendas online. Con CaixaNegocios llegamos donde está tu negocio. Un gestor especialista irá a verte para ayudarte personalmente con las mejores herramientas de gestión, financiación y protección. Ahora es el turno de tu negocio. CaixaNegocios en persona. Emilio Tucci, solo en El Corte Inglés. Damos la bienvenida a los oyentes de Radio Intereconomía que se suman a la sintonía del Gato y también a todos nuestros espectadores que en televisión nos ven desde Aragón a través de La General. Ya saben ustedes que vuelve a reabrirse en nuestro país ese debate del que mucha gente dice que no debe abordarse en caliente, pero que sin lugar a dudas en un día como hoy no es posible evitar cuestionárselo. ¿Hasta qué punto un menor de 14 años debe ser juzgado o no como un adulto en los casos como el que hoy nos atañe, el de un joven alumno de 13 años que ha asesinado con un machete a un profesor de un instituto de Barcelona? Afortunadamente la cifra de víctimas mortales se ha detenido ahí, pues el joven contaba con una lista negra, según decían algunos de sus compañeros, donde aparecían profesores y alumnos de su instituto a los que pretendía atacar en una violenta conducta que había anunciado con insistencia semanas atrás, pero que nunca fue tomada en consideración por sus compañeros. Llevaba también un cóctel Molotov y una ballesta con la que ha disparado flechas de construcción casera. Elpidio, de nuevo el debate acerca de la edad penal de los menores. ¿Cómo debería abordarse un tema como este? El tema del menor lo tenemos que abordar en todo el marco de lo que es la normativa penal española. Y la normativa penal española la tenemos que entroncar en el marco de lo que es nuestro sistema educativo, nuestros valores. Si uno es banquero con más de 40 años no sabe lo que es la responsabilidad, una sociedad tarda mucho en decir cuándo la tiene un menor. ¿Y aquí qué hacemos? Como no educamos a los menores en la responsabilidad, porque no tenemos un sistema educativo que funcione en absoluto, pues hacemos una cosa. Oye, no los declaramos responsables porque ya esto sería demasiado. Y vamos atrasando la edad de responsabilidad. En el sistema franquista eran 16 años, después la ponemos en 18. Esto no es acertado. Lo acertado es educar en la responsabilidad y adelantarla lo antes posible. ¿Puede ser responsable un menor con 14 años? Sí, porque lo es en Gran Bretaña, lo es en otros países, no digamos ya en países sudamericanos, a través de la experiencia que puede desarrollar un menor. Este es un problema de abordaje educativo y de abordaje de concepto que tiene que ver con un país que no termina de aclarar
cuando se responde verdaderamente de lo que se hace mal. Y en este sentido, del menor yo lo coloco en todos los marcos de responsabilidad donde es que realmente ves que no se hace nada. Aquí se tiene la sinceridad de decir, sácalo de la ley penal. Vale. Ahora uno se va a la ley del menor y dice, bueno, vamos a ver qué es lo que prevé la ley del menor sobre esta historia, ¿no? Y se va uno al artículo 3 y resulta que la ley del menor, cuando se es menor de 14 años, que es el caso, manda este tema nada más y nada menos que a las medidas de protección del Código Civil. ¿Qué quiere decir esto? Y todavía no he entrado en la categoría psicológica de este menor. Esto quiere decir que el menor automáticamente se convierte en una víctima. Es víctima de los hechos. Y las personas que han sufrido gravísimos daños como consecuencia de esto tendrán que ir en vía civil contra los padres del menor. Y esto es lo que permite entender automáticamente que cuando el asunto termine en la vía civil, como los padres no han desarrollado adecuadamente la patria potestad desde el sistema del Código Civil, ya que han cometido hechos gravísimos y se supone que los padres tenían que haberlo abordado esto de alguna manera, ahora meten al menor en una cosa que se llama el limbo. Ese limbo en España es un centro de acogimiento de menores. De verdad que si cuento lo que se hace ahí, no va a dormir la gente tranquila esta noche, o sea que lo vamos a dejar. No se hace nada. No se aborda esto realmente. Pero eso es lo que antiguamente se llamaba un reformatorio. No, en absoluto. En un reformatorio, antiguamente, había un nivel de disciplina y de rigurosidad absolutamente extremo, que no quiere decir que sea ni mejor ni peor, que se incurría en otro tipo de consecuencias dañosas que se puede incurrir hoy. Pero no es el caso de estos centros de acogimiento. No, porque este menor, por ejemplo, requeriría un trabajo psicológico muy a fondo. Porque realmente, ¿qué es lo que nos está revelando la conducta? Aquí no hablamos de un hecho aislado, ¿eh? Yo esto de que es un acto psicótico, si se quiere ver así, yo no lo entiendo. Estamos hablando de un menor que elabora profundamente el arma, el tipo de arma, la hace con los bolígrafos con los que tiene que trabajar en el colegio, monta la madera. Ostras, esto es una cosa seria, vaya. O sea que para esto se disciplina, hay mucha motivación y hay un ámbito escénico, él quiere que se vea la conducta. Bueno, pues esto es una conducta bastante delicada de tratar a través de ciertos rasgos megalomaníacos, de exhibición, de narcisismo. Bueno, pues todo esto se trabaja en un centro de menores. ¿Cómo se aborda esto ahí? ¿Basta esa mención general? Yo entiendo que no, se tenían que haber establecido centros más específicos, abordajes claramente de responsabilidad. El sistema penitenciario en estos interregnos debería de incentivar medidas que fueran de orden penitenciario, es decir, adelantarlas, obviamente en aras a salvar al menor. Yo esto lo puedo entender, porque estamos hablando de un menor de edad, pero no estamos hablando de alguien que no sepa lo que hace, que son dos cosas distintas. Cuando el sistema legal quiere atrasar o no la edad de responsabilidad, lo que hace es ver cómo es su sociedad, cuando la gente sabe que es responsable. Y cuando una sociedad sabe que es responsable, esto lo enseña rápido. Entonces podemos hablar de rangos de responsabilidad de 12, 13, 14 años. No es un tema solamente como se hace cuando alguien es mayor de edad, para separar a alguien peligroso, no, porque aquí hay un esquema educativo. Porque, a ver, si este esquema educativo no se aborda convenientemente, ¿qué mensaje le mandamos a otros menores exacerbadamente agresivos que también los pobres se pueden volver psicóticos? Pueden hacer lo que quieran sin ningún tipo de responsabilidad. Oye, estamos hablando de responsabilidad. Un chaval de 13 años que coge una ballesta, la tunea y la adapta a sus necesidades, que se construye las saetas, las flechas, utilizando canutos de bolígrafos que utiliza en la escuela, que se fabrica un cóctel molotov en una botella de cerveza y que acude al centro con un machete de grandes dimensiones que finalmente acaba clavado en el pecho de un profesor. Marta, ¿estamos hablando de una persona responsable de sus propios actos? Estamos hablando de una persona consciente. Yo creo que lo hemos dicho. Un niño de 2 años es consciente de lo que está haciendo mal. O sea, cuando le dice el padre, no, 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 y él muchas veces dice, no, 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 como diciendo, voy a meter la mano y sé que mi padre me ha dicho ahora mismo que no lo tengo que hacer. Él sabe y es consciente de lo que está haciendo. No vale, sabe pero un niño la de 2 años repercusión de lo que va a pasar. Pero Exacto. uno de 13 años... Estamos hablando
de algo más, es decir, es un hecho puntual, efectivamente, y creemos que hay que tratarlo así, pero ¿qué está pasando? Y aquí incluimos a toda la sociedad, es decir, la sociedad está volviéndose más violenta, más agresiva, más permisiva, para que estos hechos puntuales no podamos ni siquiera darles una solución. Los profesores se ven de alguna manera neutralizados, no pueden hacer nada, entonces hay que saber qué sistema educativo que estamos dando. La transversalidad que antes ha dicho Santiago, tanto desde la parte sanitaria, desde la parte educativa, desde la parte social, la responsabilidad nosotros como políticos para decir, oye, ¿qué estamos creando? Los alumnos van a un colegio a educarse. Educar son unos parámetros más amplios. Nos educamos como personas, como ciudadanos, como responsables de lo que hacemos. Y si no, está fallando lo que nosotros decimos, un pacto de la educación, no es solamente para saber si las matemáticas tienen que llegar a la raíz cuadrada o no. Estamos hablando de que el Pacto de la Educación hace algo más conjunto, que es el futuro de nuestra sociedad. Y parece que nos lo estamos tomando como algo simplemente de que en Cataluña tiene que haber más o menos horas de catalán, ¿no, señores? Estamos hablando del futuro de los que ahora mismo están en los colegios y que serán el futuro de nuestra sociedad. Román, tanto Santiago como Marta han puesto el acento en el tema de la educación. O sea, aquí hay dos planos. Y yo voy a entrar en uno de ellos. El primero es que los hijos educados hoy son hijos de la LOCSE. Ese fracaso educativo que montó el gobierno de Felipe González en 1982, en el que, como había que adecuar para que no hubiera fracaso escolar el nivel de la clase al más tonto de todos los que estaban allí delante, se quitó uno la responsabilidad y en otro nivel la exigencia. Hoy esas personas son padres y sus hijos son alumnos. Entonces hay un problema de violencia en las aulas en las que tú llamas al padre para decir que su hijo no funciona bien y te mete dos guantazos porque, bueno, mi hijo es el más listo de la clase y usted no es quien para decírselo. Ese es un debate que los políticos, los administradores de la educación quieran. Yo quiero hablar de otro debate, que es el debate de tres realidades que existen hoy en la realidad, que son la realidad real, la realidad virtual y la realidad aumentada. Y son tres conceptos tecnológicos que especialmente acompañan a nuestros adolescentes. Hoy es difícil encontrar un adolescente que no ha asesinado a más de 10.000 personas o 10.000 elementos virtuales. En un juego de ordenador, sí, quieres decir. Sí, pero vamos a ver. La realidad real es la realidad que nosotros conocemos. La realidad virtual es la realidad que genera un ordenador que parece mucho a la realidad real y que gracias a los procesadores de 4 o 8 núcleos que tenemos en las distintas videoconsolas, la realidad se parece muchísimo a la realidad en la que vivimos. Pero que todos sabemos que es fantasía, igual que sabemos que una película de guerra es fantasía. Perdone, nosotros sí. Pero, es decir, el copiloto de Germanwings obviamente ensayó su suicidio muchas veces en un simulador de vuelo. Eso es que ensayó. Ensayó. No que se creyera que el simulador era un avión real. No, eso es un problema psicológico que existe hoy. Hay mucha gente que juega en simuladores de conducción y que luego tiene problemas de conducción en la carretera, porque tú al final, para sacar en la curva, yo practico los simuladores de... Vale. Realidad real, virtual y la aumentada. Es la realidad real en la que además el ordenador incorpora elementos virtuales que aumentan la realidad. Eso ya es un elemento psicótico. En el que te quita la responsabilidad. Tú puedes matar a no sé cuántas personas que las ves reales y que estás jugando con ellas. Sin consecuencias. Se matan, mueren, sangran, todo. Acaba el juego y al día siguiente están ahí. Es decir, no tienes responsabilidad porque tú vives en un mundo en el que cuando matas se resetea y vuelve a la realidad. Estamos creando un mundo... Yo soy un defensor partidario de la tecnología, como usted bien sabe, en el que, ojo, hay que explicar muy bien, en el que lo que estamos trabajando como realidades ficticias son realidades ficticias y lo que pasa ahí no es lo que pasa en la realidad real, en la que tú matas a un tío hoy y lo matas, mañana no reseteas el ordenador y él no está vivo. No está vivo. Realidades de las que cualquier persona en su sano juicio es consciente y un menor de esta edad es consciente. Puede que uno de 2 años no, pero uno de 13 años. Yo no estoy quitando atenuantes. Lo que estoy diciendo es que tenemos que empezar a educar a la gente en saber psicológicamente los distintos planos que tiene su vida. Es decir, usted tiene que ser consciente que cuando trabaja en simuladores y en cosas en las que vive una realidad. Ayer se realizó los e-Games en Madrid, en el Palacio de Vistalegre.
Hubo más de 6.000 espectadores, se llenaron más que en cualquier partido de baloncesto. La gente pagó de 12 a 30 euros. Ayer en los SEA Games murió, vamos, todo el mundo que estaba en las pantallas y mucho más, con gritos mejores que los de gol. Se va a facturar en los próximos 10 años más en e-Games que en la Champions League. Y esto es una realidad. Si usted va a ver un ciclo de la Segunda Guerra Mundial, también muere un montón de gente en la pantalla. Exacto. No, el problema es que si usted está conviviendo en realidades en las que los planos llega un momento, o sea, usted puede tener en su casa un simulador de conducción exactamente igual que el volante y el salpicadero que usted tiene en su coche. Y usted se pasa 3 horas compitiendo con gente que, oiga, voy a adelantarle, aunque haya raya continua, no hay radar ni nada, yo le paso, si viene un coche te pegas un guantazo, siniestro total, te matas, y sigues. Reseteas y sigues. Cuando uno vive todos los días 3, 4 horas o 2, o los que sea, en ese mundo, llega un momento en que le cuesta decir, a ver, Román, céntrate, que ahora estás en el mundo en el que como metas el coche ahí, viene un tío, te pegas un guantazo y hay que dar un partazo de el vídeo. Ese es el problema. A ver. Y esa es una realidad digital que la justicia no la contempla porque vivimos en un mundo analógico. Bueno. Sí, no funciona así el cerebro humano. Nosotros, yo le digo que sí. Sí, está acreditado por un premio Nobel, más o menos esto se sabe cómo es. Los psicoanalistas lo explican de una manera muy sencilla. Todo el mundo sabe que llaman a la puerta y dice, oye, ¿vas a abrir? Es que no sé si han llamado. Acaba yendo alguien a la puerta y nadie ha llamado. Esto es un pequeño rasgo psicótico, pero que no tiene importancia, esto le puede pasar a cualquiera. Si esto lo haces 30 veces al día, tienes que ir al médico. El cerebro humano está perfectamente preparado para saber lo que es la psicosis y lo que es la realidad. Existe un complejo de realidad. Existe un complejo del self que rompe el self y la persona ya no sabe dónde está. Estos son términos patológicos. Cualquiera sabe diferenciar perfectamente, y está bien que nos habituemos a eso, lo que es ficción y lo que no. ¿Sabes por qué? Porque responde íntimamente a nuestra evolución, en términos rigurosamente, prácticamente de imposibilidad de vivir. Sabía el ser humano perfectamente cuando tenía que ser muy agresivo y tenía que ser exacerbadamente cuidadoso, mimoso y tal, con la cría, con su familia y tal. El ser humano en esto es un maestro. Diferencia perfectamente lo que toca en cada momento. Lo vemos en la guerra, lo vemos en las actividades literarias. Ha existido siempre la ficción. Vivimos en la ficción porque sabemos entrar y salir de la ficción. Aquí lo que sucede es que este chaval tiene un problema. Esto no tiene nada que ver con las máquinas, no, pero si lo de las máquinas es estupendo. Hombre, si alguien se queda pegado a la máquina, si no puede vivir sin la máquina, si le ves por la calle con la máquina, que pesa mucho, lleva otra de repuesto en otra maleta, pues todavía también le llevas al médico. Pero no funciona así. Estamos en un entorno netamente humano, donde perfectamente el neocórtex, el frontal, puede diferenciar lo que está sucediendo en un ámbito automático. ¿Qué sucede en la máquina? En la máquina la gente cerebralmente, y esto lo puedes ver con una emisión de positrones con la cual ya puedes ver el cerebro, en la máquina normalmente trabaja el cerebro secundario, porque la máquina te lleva y tú te tienes que adaptar a ella. Pero en la vida todos sabemos que se toman decisiones, y una muy importante es que cuando estás haciendo la bayeta, ¿que a dónde vas con la bayeta? Que te puedes hacer las bayetas que quieras, si puedes tener una colección con 500 bayetas. El problema es que este chaval un día cogió la bayeta y dijo, oye, que esto sirve para matar y que le voy a matar. Ese salto es brutal y no tiene nada que ver con ninguna máquina. Tiene que ver con arquetipos cerebrales. Que planifica una acción muy violenta deformado y la lleva a cabo. Balbás. Bueno, yo creo que la normativa legal española probablemente se debería plantear lo de los 16 años, pero una cosa es eso y no creo que sea un discurso en caliente, y otra cosa es que la educación española se ha deteriorado mucho, que eso sí que es verdad, y que a los alumnos pues les tiene que educar sus profesores y sus padres, ambos. Es verdad que el actual modelo educativo que procede de la LOSE y se ha dejado el mérito, el estudio, la memoria a un lado, ¿no? Y la capacidad incluso,
no es un modelo muy adecuado y estamos deteriorando nuestro nivel medio de eficacia de los alumnos nuestros. Eso es una cosa distinta, pero el grado de delincuencia en las escuelas en España es casi único, casi el primero. Es decir, que esto no vamos a hacer de esto un mundo, ¿entiendes? Yo creo que es más bien la psicosis de que este niño pues tenía alguna cosa patológica que la debían haber detectado sus padres, porque oye, eso de hacer una ballesta es una forma de arco guerrera. La ballesta no la fabricó él, la adaptó. Era una ballesta pero bueno, industrial, la dio forma, que él tuneó, él adaptó así. Bueno, podría haber hecho muchas más cosas, Perdona, podría haber puesto flechas explosivas, Vamos a decir que el chaval ha sido muy light, Con 13 años. Ya le voy a dar yo ideas, si quieres. Pero es el caso cuento único. todas. No des ideas que otros menores lo van a ver, a ver si lo hacen. Santiago. Pues yo también pienso que no estamos ante un brote psicótico, ante un impulso, sino ante una planificación. Estamos ante un acto de carácter psicopático, perfectamente planificado, que denota la maldad del individuo. Y en este caso el individuo es un menor de 14 años. Claro, nos puede llevar a replantearnos cuál es la edad, cuál debe ser la edad penal en España. De 13 años en este caso. De 13 años. Al ser menor de 14 se considera inimputable. Pero en cualquier caso, da igual. Si lo que a mí me preocupa es que hay que proteger a la sociedad. Este es un caso extremo. Sí. ¿Cómo proteges a la sociedad? Da igual que sea en este momento imputable o responsable. Lo que hay que hacer es encerrarlo. Y probablemente tendrá que tener una vigilancia y es una persona que tenga que estar permanentemente encerrada, que no se pueda reinsertar en la sociedad nunca, y no por razones de una condena penal, sino porque desaconsejen quienes le tratan de que se encuentre en un ambiente social. Yo creo que hay individuos que no se pueden reinsertar. Intuyo que este es uno de esos casos, no lo afirmo porque no lo conozco, lo conozco joven, como todos vosotros. Sí. Pero es tan grave el suceso que a mí me lleva a pensar eso. Pero hay todos los días sucesos menores, evidentemente no hay muertes de por medio, de violencia, de agresión por parte de menores. Y hay una gran preocupación en los jueces de menores. Por eso yo antes sacaba el hecho de lo que ocurrió en España con el Código Civil en diciembre del año 2007, cuando Zapatero decide eliminar del Código Civil la posibilidad de reprender de manera moderada, físicamente leve, a un niño, a un hijo. Esto, en el año 2012, por parte de 40 jueces de menores, fue criticado de nuevo y pidieron que se volviese a la redacción inicial del Código Civil, es decir, que el conocido como cachete se pudiese utilizar por parte de los padres. Por cierto, a mi padre me ha dado algún cachete, lo digo aquí, papá, en televisión, mi padre me ha dado algún... Es que tenías motivos. Pues tenía, además lo recuerdo perfectamente. Dije que el puré era una mierda, mi madre lo había hecho con todo el cariño y me cayó una bofetada. Y no volví a decirlo nunca más y me di cuenta de que no debía hacer eso. Es la única vez que lo he hecho, no he tenido que hacerlo más. ¿Por qué cuento esto? Porque creo... Santiago, cuéntanos más veces. Una gran responsabilidad por parte de los políticos. ¿Qué estamos haciendo los políticos? Quitar la autoridad a los padres y a los profesores. Y si este niño, no con una ballesta, un niño parecido, viene de repente, con 13 años, a casa a las 4 de la mañana, borracho y con un bate de béisbol, porque ha estado pegando a mendigos en los cajeros automáticos, y el padre lo detecta, ¿qué hace el padre? Si el padre físicamente reprende al niño, le da una bofetada, le quita el bate, el niño le denuncia y el padre acaba condenado, como hemos visto. No un bate, pero recordarás el caso del chico de la katana. Sí. Que asesinó decapitando a sus padres con una espada japonesa. Y en cambio, al no estar imputable, si el padre no hace nada, el niño al final va al colegio, mata a alguien, ¿y quién es el responsable? De manera civil, los padres. Entonces, estamos dejando en la indefensión a los padres, y esa es la reflexión que yo quiero poner sobre la mesa. Sí, apunta. Vale, no estoy nada de acuerdo con Santiago de que volvamos a traer de nuevo el cachete. Yo creo que los sistemas educativos que están funcionando en el norte de Europa, para nada creo que estén utilizando ni aceptando que sea el cachete. Yo creo que el sistema educativo, y yo creo que los profesionales de educación llevan tiempo diciendo que hay que trabajar la inteligencia emocional. Hay que saber qué pasa con aquellos chavales que no saben abordar un momento de fracaso, no saben canalizar ese odio, vemos una violencia exagerada en nuestra sociedad y no somos capaces de alguna manera de ver y no mirar hacia otro lado que hay un problema en la sociedad, que en origen estará en el mundo educativo, pero que tiene que ser algo transversal. Y no son solamente los padres, es que es la sociedad entera la que estamos contra los profesores, como dices tú. Es que parece que el culpable del sistema educativo es el profesor. No, hay algo más grande que yo creo que estamos pues dejando de actuar y bueno,
bueno, pues desde el mundo de la justicia, desde el mundo del profesorado, desde el mundo del padre que tiene que saber que el profesor está a su lado ayudando a hacer crecer a ese niño, no en contra en cuanto suspende. Algo será positivo si tu hijo no está llegando a esos límites, si no, nosotros creemos como padres que cuando suspende mi hijo voy a ir a defenderle a capa y espada contra el profesor. Entonces no creo que tenga que volver el cachete, Santiago. ¿Tú eres madre, Marta? Soy madre de 2 niños. ¿Y tú nunca has tenido a tu niño con un añito encima del dodotis darle un azote? ¿Nunca has tenido que hacerlo? Pues siempre está el diálogo, y sabemos perfectamente ¿de verdad? que... Bueno, sí. yo sinceramente, te lo digo con todo respeto, no me lo creo. O sea, yo creo que además desde el principio a un niño incluso hay que tirarle más fuerte de la mano o menos, o hay que atarle con fuerza a veces en la silla porque el niño se revela. O sea, eso no es verdad, está fuera de la realidad. Y precisamente porque no se hacen ese tipo de cosas, a veces los niños no van educados al colegio. Pero no es verdad que a un niño no haya que darle así en el dodotis, nunca. No es verdad, no es verdad. Román. Hay 2 cosas que quería decir. La relativización de la vida a la que lleva el mundo digital en el que vive el Homo digitalis incipiente, que son nuestros niños, es decir, nosotros somos los últimos seres analógicos y todos los estudios del córtex y de todo lo que hay. De nuestro. Neocórtex no sabe nada de máquinas, toma decisiones. El lóbulo prefrontal toma decisiones, entre otras, apagar la máquina, tirar la máquina, paso de la tele, ya no veo. Si vamos a ver, el cerebro secundario es otro tema. Si el problema está en que el modelo educativo en el que es que no tenemos ni siquiera datos. Estamos hablando de una, es verdad, de una sociedad. Nada, es verdad. Esto sí estamos, que es verdad por encima hablando de una de todo. sociedad incipiente. Evidentemente. Es decir, la sociedad digital es ex novo. Es decir, nosotros tenemos 30.000 años de historia de Homo sapiens y Homo analógico, estamos viviendo en una realidad nueva, tenemos el congreso más importante del mundo en este tema del World Mobile de Barcelona, en tecnología digital que va vinculada al móvil, lo tenemos en Barcelona. No sabemos lo que dijo el otro día el presidente de Facebook, que es una de las empresas mundiales de estas cosas. Oiga, no sabemos dentro de 5 años dónde vamos a estar, no tenemos ni idea. Lo que estamos es generando, gracias a nuestra evolución analógica, una nueva serie de realidades. El gobierno del PP sí lo sabemos. No, tampoco. Y además, más o menos. Mariano Rajoy, cuando tú le pones delante de Facebook, pone esas caras que sirven para foto, ¿no? Un susto de narices y dice que es su cuenta. No le ha dado a la tecla en su vida. Es un prebotónico real. Es decir, ante esta situación, es decir, hay que tener una open mind y decir, oiga, bueno, lo que nosotros sabemos y hemos estudiado es esto, pero es un fenómeno analógico. Este chaval tiene 13 años. Sus modelos de formación, de educación y de realidad no tienen nada que ver con lo que hemos tenido nosotros. Nada. Porque no lo sabemos, hay que estudiar la familia del menor. En absoluto. No le estoy aplicando una eximente de enfermedad mental. Yo digo que ese niño es plenamente consciente de sus actos. Vale. Yo soy... Con lo cual debería tener una responsabilidad absolutamente penal. Tenía que haber dado una alerta antes. Pero vamos a ver, pero si el niño decía en el colegio lo que iba a hacer y nadie se lo tomó en serio. Vale. ¿Cómo le van a creer? Ese es el botón. A mí me molesta que falta, enormemente que la sociedad no está preparada para la maldad. Y la maldad existe. Sí. Y cuando de repente hay una cosa grande dices, esto es obra de un loco. No, de un ser malvado. Y tiene que ser condenado por su maldad. Este chaval sabía lo que estaba haciendo. Lo que pasa que tiene un coadyuvante, que es la relativización de la vida, en lo que supone la realidad virtual, en la que, oiga, yo soy un defensor de eso y trabajo en eso, que es lo que vivimos y la equivocación de planos en muchas veces por la intrascendencia de nuestras propias decisiones ante una realidad que vivimos con cámaras así de grandes, enormes. La adolescencia. Sí, pero la adolescencia digital y la diferencia que existe en el análisis de estas realidades entre el Homo sapiens y el Homo digitalis, que es la nueva realidad, es decir, nuestros hijos, nuestros nietos son los prehistóricos de una nueva especie, ¿verdad? Que son 30.000 años del hombre analógico y ahora estamos en una realidad digital. Este niño, ayer, en los juegos estos que se hicieron, donde ganó H2K en la League of Legends Champions, bueno, esto ayer murió, vamos,
Todos. Bueno, estamos hablando de maldad. Casi no había pasado Y nada. puestos a hablar de maldad, hay maldades, aunque de diferentes tamaños, como por ejemplo, en circunstancias como la de hoy, todos pensaríamos que las declaraciones que oímos son de repulsa hacia este crimen, de solidaridad por lo que ha ocurrido. Sin embargo, siempre hay quien aprovecha para politizar las cuestiones y arrimar el ascua a sus sardinas, como este testimonio que les vamos a mostrar, en el que se achaca todo el problema a los recortes en materia de educación. Desde el señor Wert a nivel estatal hasta la señora Rigau, en el cual se aumentan las ratios, se cierran líneas y se considera a todos los niños como un número en el cual si caben 40, caben 40. Creemos que eso no ayuda en nada e insistimos en el hecho de que es una cuestión absolutamente puntual y que de aquí no se puede deducir ni alarma social, ni menos todavía plantearlo como un problema de seguridad. Y declaraciones como la de usted tampoco ayudan en nada. ¿Qué les parece a todos ustedes lo que estamos abordando esta noche? Sira, cuéntanos, ¿qué nos están diciendo? Pues hoy nuestros espectadores están participando de este debate que les planteábamos al inicio del programa sobre si la ley del menor se debería endurecer o no, si se debería modificar. Y la mayoría parecen estar de acuerdo en que sí. Por ejemplo, uno de ellos defiende que se debería revisar sin duda alguna porque no se puede defender a un asesino porque sea menor de edad. Chantal también considera que sí que debe modificarse porque, según dice, no se puede hablar solo de derecho. Y pregunta, ¿dónde están sus obligaciones? ¿Dónde están los castigos para que sepa que está mal? Y ya finalmente en la misma línea, Pablo también opina que la ley del menor debe endurecerse y recuerda que ya lo prometió Rajoy a los padres de Marta del Castillo y Mariluz Cortés, pero nada. Antes de entrar en otros asuntos, debo decirles que tu pelo te da confianza, seguridad, incrementa tu autoestima, te rejuvenece. Por eso hay que dejarlo en manos de profesionales. InHair Clinic tiene un equipo médico de cirujanos microcapilares especializados en la técnica FUE, la intervención quirúrgica de extracción individual de folículos. Su equipo está formado en Estados Unidos y Canadá. Tienen más de 10 años de experiencia en el sector y sobrepasan los 2.500 casos tratados. Sus equipos de última generación y las técnicas más avanzadas hacen de InHair Clinic una clínica de trasplante capilar puntera. InHair Clinic estudia detenidamente cada caso, escuchando al paciente con rigor profesional y planteando soluciones realistas que respeten su personalidad anatómica. Los resultados están garantizados y ofrecen financiación del 100% hasta en 6 años. Consulte gratis su caso y disfrute de una imagen joven y saludable. Now, everybody. Clap your hands. Emilio Tucci, solo en El Corte Inglés. Hola, el consejo de hoy es para todos los afortunados que tenéis un jardín lleno de plantas. La vegetación no consume energía, pero nos puede ayudar a ahorrarla. Por ejemplo, eligiendo flora autóctona, consume menos agua y se adapta mejor. También tenéis que vigilar que ninguna planta tape un punto de luz. Y finalmente, si tenéis un jardín de los grandes, podéis colocar uno o más árboles de hoja caduca en el lado norte. En invierno tendréis más luz y calor y en verano sombra. Así que recordad, un buen jardinero debe ahorrar dinero. Es un consejo de Gas Natural Fenosa, la energía que piensa. Todas las cosas importantes en la vida suelen comenzar con un sueño. El sueño de vivir la vida interpretando la música de los grandes genios en las salas de concierto de todo el mundo. Este es uno de los sueños que persiguen algunos de los nuevos talentos de la gran música que han sido seleccionados para participar en la primera edición de la partitura Más Talent Festival. Nuevos talentos instrumentistas de la gran música que serán presentados en 9 conciertos que se celebrarán en el Ateneo de Madrid, en otros tantos domingos matinales durante los meses de mayo, junio y julio. Se trata de un hito histórico, protagonizado por nuevos talentos de la música que siguen el camino de la vocación y representan la genialidad, el prodigio, la precocidad y el talento. Les esperamos en la primera edición de la partitura Más Talent Festival, que celebraremos durante 9 domingos matinales de los meses de mayo, junio y julio en el Ateneo de Madrid. Recuerden, el talento en la primera edición de la partitura Más Talent Festival.
¿Conocen ustedes el refrán salida de caballo inglés, parada de burro manchego? La verdad es que este popular dicho sería aplicable a la hora de analizar la evolución electoral de Podemos. Según las últimas encuestas, Podemos ha frenado en seco sus aspiraciones de convertirse en la primera fuerza política del país, pues según el periódico de Cataluña, el PP ganaría terreno a la formación de Pablo Iglesias hasta prácticamente sumar 20 escaños más. Eso sí, Podemos se mantiene por delante del PSOE, mientras que Ciudadanos trata de sumarse al vagón de cabeza donde se encuentran esos tres partidos. Y como en todas estas encuestas, Izquierda Unida y UPyD se quedan en niveles de irrelevancia política. Échenle un vistazo a la encuesta que publica el periódico de Cataluña. Ahí pueden ver que al Partido Popular, que actualmente tiene 186 escaños, le deja con una horquilla de entre 102 y 107. Una pérdida de 80 escaños nada menos. Podemos irrumpiría en el Congreso de los Diputados con 78 u 82 diputados. El PSOE, de los 110 actuales, se quedaría reducido en una horquilla de entre 75 y 78. Ciudadanos entraría con un notable número, entre 55 y 59. Convergencia y Unión, de los 16 actuales, bajaría a 10 o 12. Esquerra Republicana, de los 3 actuales, subiría a entre 6 y 8. Izquierda Unida, de los 11 que tiene ahora, se quedaría entre 2 y 4. UPyD, de los 5 que tiene, se quedaría en entre 1 y 2. Y para otros, deja unos restos que oscilarían entre los 13 y los 15 escaños. Román, primera sensación que te da una encuesta como esta, la del periódico de hoy. A mí me hace gracia que el periódico de hoy siga sin aprender lo que ha pasado en Andalucía. Es decir, por fin tenemos una muestra electoral de lo que ha pasado realmente compitiendo con Podemos, por ejemplo. PSOE, Podemos, Ciudadanos, etc. Yo llevo un año desesperado diciendo, oiga, no me creo las encuestas. Pero por una cosa fundamental, a la hora de manejar las encuestas, con el Partido Popular, con el Partido Socialista, con Izquierda Unida, con CiU, con el PNV, con UPyD ya desde hace 10 años, etcétera, tenemos un bagaje histórico que te permite hacer lo que se llama la cocina, entre comillas, que son los factores de corrección entre el voto directo y el voto estimado. Podemos, hasta las elecciones andaluzas, tenía 0 de voto oculto. Es más, tenía un 120% de voto. Y yo aquí en este micrófono he dicho 1000 veces que Podemos no estaba más allá del 15%. ¿Por qué? Obtuvo un 14,84 en las andaluzas. Bien, tenía el 30 del 30. El voto directo era el 30 y de ese 30 tenía el 30, no tenía voto oculto, el 30 del 30 es el 10 y como vota el 75 es el 15. Esto es, joder, sociología, sociometría electoral de primero, vamos, de carrera, una cosa básica. Lo que pasa es que todas las encuestadoras, yo no sé por qué están obsesionadas en aplicar factores de corrección a partidos que no tienen factores de corrección porque ni siquiera tienen datos históricos sobre los que hacerlo. Esa es la realidad. Vamos a ver. Eso te hace suponer, entiendo, que los 78 u 82 escaños que le otorga esta encuesta a Podemos son excesivos desde tu punto de vista. Pues sí, pero está en 40 y algo. Porque le está dando un 20,1%. Pues sí, pero vamos a ver, Podemos es Izquierda Unida. Es más, no en excelencia, y lo hemos visto en Andalucía. Izquierda Unida más Podemos no llegan a los 22 escaños que sacó Anguita. O sea, sacan 20. Vamos, es que vamos, los números están ahí. El Partido Popular tiene más de 102 y 107, por supuesto. El Partido Socialista tiene bastante más, de 75 y 78. Yo no sé si se acuerdan de aquello que llamaban el techo de Fraga. El techo de Fraga era el suelo de la derecha española. El suelo. Y esos millones de votos los tiene garantizados con el Partido Socialista, que da igual que presente el PP o el PSOE, la cabra de la región coja. A un caracol tal tiene un número de votos que están garantizados. Por ejemplo, Ciudadanos está muy por debajo de su expectativa de voto, porque Ciudadanos es el receptor del voto de lo que se llama el centro sociológico. Le están otorgando un 17,7% pues del voto, lo que le da entre 55 y 59 Ciudadanos escaños. tiene una bolsa de votos que pueden andar en torno a los 5 millones de votos. Yo sé que esto se graba, luego puede venir en contra, pero también lo decía cuando venía a Andalucía. Es decir, el centro sociológico es un concepto político raro, que es ese grupo de población que unas veces en el 82 votó al PSOE, en el 2000 le dio la mayoría absoluta a andar, es decir, que no son del PP y el PSOE, que son los que definen... A Ciudadanos sí le darías más. Pero por supuesto... Sin embargo, en Andalucía solamente tuvo un 9,28%. Bien, también era el espacio... bueno, un resultado muy por encima de lo que daban las encuestas. Sí.
que le daban en torno al 5, al 4 o al 3, y además estábamos hablando de Andalucía, que es donde Podemos tenía que haber estado en el 20 y algo si de verdad fuera un movimiento político, por la circunstancia política del entorno. A mí Ciudadanos, voy a hablar de... El PP y el PSOE tienen bastante más voto... Más de lo que les da. De lo que sale aquí. Correcto. Porque tienen una cosa que se llama el voto oculto. Podemos menos. Podemos, pero Podemos está por debajo de 50, ¿eh? Pero muy por debajo de 50. Pero no vamos a contribuir al arriolismo, a generar miedo, en absoluto. ¿Cuál es el problema que tiene el Partido Popular en este momento? El centro sociológico. Después de haber hecho toda la campaña que han hecho de Podemos de que hay que hacer una nueva política, una nueva cosa afectando a la izquierda, hay mucha gente del centro y de sociales, que ha votado a veces PP, otras veces al PSOE, que dicen al PP no le puedo votar después del gobierno de Rajoy, al PSOE no le puedo votar después del gobierno de Zapatero, que no sabían dónde estaban, y de repente aparece Ciudadanos en ese centro sociológico, porque la derecha, que tenga concepto claro de derecho, tiene una alternativa ahora que se llama Vox, pero me centro en Ciudadanos. Eso que es una base de votos histórica, de 5 millones de votos, como en lugar de ir a la abstención, vaya y vote a Podemos, que es la única alternativa, ese centro sociológico que en este momento tienen en las urnas, el Partido Popular y el Partido Socialista tienen un problema serio, porque roba votos al PP, votos al PSOE, y gente que se iba a ir a la abstención decide decirle al sistema que hay otra forma de hacer política. Luego estará la responsabilidad de Albert y todos los que formáis Ciudadanos de demostrar que existe otra forma de hacer política. Sí. Pero puede haber por fin un partido bisagra que con principios gestione la... Y eso es un problema que el Partido Popular no lo va a poder arreglar en los próximos 30 días que tiene autonómicas y municipales. ¿Coincides y mucho menos con esta apreciación? Yo creo que una cosa son las encuestas y otra cosa son las tendencias. La tendencia lo que demuestra claro es el fracaso de la estrategia de Pedro Arriola y del PP de crear Podemos para dar miedo, como ya dijimos en El gato al agua hace 8 meses. O sea, no es una cosa que no la hemos inventado ahora, lo crearon con los medios de Antena 3 Media fundamentalmente, y se les ha pasado el arroz. O sea, yo creo que Podemos está bastante pasado el arroz político, tanto de sus líderes como de su producto, ¿no? Entonces, las elecciones de cara a las municipales y autonómicas pues van a dar una tendencia distinta de las que dicen. Yo creo que el PP va a ganar las autonómicas y el PSOE va a ser el segundo de las autonómicas y municipales. Ahora hablas de autonómicas. Autonómicas y municipales. Ahora es que entraremos en pormenorizado detalle en las autonómicas. Sí, luego entraremos. Pero respecto a las generales... El centro político en España siempre ha sido el que ha mandado por su moderación, que es fundamentalmente la clase media. Está muy harto del engaño que le han hecho tanto el PP como el PSOE y la creación artificial esta de Podemos, porque yo creo que Podemos es muy difícil que pase del 21-22% que ya tuvo Anguita, o sea que no es nada nuevo, lo que pasa es que sacó menos escaños porque cuando Anguita se polarizaba mucho PP-PSOE y nunca sacaba al menos del 75 entre los dos. Entonces, bueno, eso es así, ¿no? Pero la votación que ha habido en Andalucía es totalmente determinante, es el 20% del electorado español, no es ninguna broma. Entonces ahí Ciudadanos fue su puesta de largo, si casi ni se presentaba, si ni tenía organización, y ha sacado un 9%, es decir, un 5% menos que en el gran feudo de la izquierda española, que es Andalucía, donde Podemos, para tener un 27% en España, no menos de un 30% tenía que tener ahí. Porque si no, ¿dónde sacas tú el 27% de Podemos? ¿Qué se inventó Arriola y todos los medios de comunicación, como La Sexta, La 4 y toda esta tontería? ¿Por qué? Para tratar de asustar, polarizando que el PSOE, que es imprescindible también para la izquierda española, como yo creo que Ciudadanos lo va a ser para el centro español, y el centro español, yo estoy de acuerdo que hay más de 5 millones de votos, puede haber 5 millones de votos, y tradicionalmente han votado 3 millones
al PSOE y 2 al PP, o algo parecido. Está claro que estos datos... Porque son 5 millones. Y otros 2 millones que se han quedado en casa. A quienes están beneficiando estos datos, Marta, es sin duda a Ciudadanos. ¿Cuál es termino nada más de la tendencia. Te voy a pedir brevedad, por favor, porque tenemos muchas encuestas que analizar. ¿Por qué cae Podemos? Podemos cae porque, aunque ha querido Podemos dar su mensaje de neutralidad, al escenificarse la realidad en Andalucía de que Ciudadanos existe, y termino, los jóvenes hijos de la clase media que no iban a votar al PSOE ni de cachondeo y al PP ni de cachondeo, tienen otra opción, que es Ciudadanos. Eso se está visualizando ahora, en tiempo real, solamente desde hace un mes. El día 22 fue, ¿no? ¿Has terminado? Pues igual, desde el día 22. Vale. 28 días. Luego puede que te demos la palabra otra vez. A ver, Marta, sin duda, Ciudadanos parece ser el gran triunfador de estas encuestas que estamos viendo. Exacto. Sin duda tenemos unas encuestas que, como dice Román, aunque nos movamos en el mundo virtual de las encuestas, porque no tenemos un pasado y no se puede extrapolar ni tener ese factor de corrección con fiabilidad, lo que está claro es que la gente ya está harta. Y ahora mismo existen opciones en el tablero. Y también tenemos muy claro que existe un centro sociológico en España que hasta ahora estaba huérfano y que de alguna manera, y que además lo hemos vivido y lo tenemos la experiencia en Europa, existe un centro democrático y liberal y existe ese factor o esa política de centro que en España de alguna manera se encontraba huérfana. No sabemos si está en la parte del partido, en la amalgama, digamos, del Partido Popular, en esa derecha extraordinariamente extensa. El caso es que España necesitaba un partido como puede ser Ciudadanos, que simplemente lo que está ofreciéndole a todos los españoles es cambiar los actores y empezar de nuevo a construir sin miedo, sin el miedo ni ese desasosiego, que ha generado Podemos. Simplemente profesionales que están entrando en la política y que están diciendo que vamos a cambiar esto en positivo y en construir el estado de bienestar que todos nos merecemos. Y desde luego la corrupción nos ha dejado que la ruptura del bipartidismo, yo creo, en esta encuesta ya es bastante notable y no hay que tener miedo, yo creo, al escenario plural que se abre. ¿Y qué fiabilidad le das a este 17,7% de voto que se le otorga a Ciudadanos en esta encuesta en las generales? Bueno, ¿Crees que puede estar por encima o por debajo? Es que una semana en política casi es un año. Y es verdad que ahora mismo están moviéndose y los plazos y la gente además está confiando y sobre todo después de cada trayectoria y de cada cita electoral. Andalucía nos ha consolidado ya como estar dentro, nos garantiza estar en ese escenario. Tenemos unas municipales y unas autonómicas el 24 de mayo que nos van a dar esa solidez en donde nos va a garantizar que el ciudadano puede confiar en nosotros. ¿Por qué? Porque ya somos una realidad. Por lo tanto, yo creo que seguirá en ascensión esa... Elpidio, ¿cómo lo ves? Yo, en primer lugar, creo que conviene decirle a la ciudadanía que estas encuestas, en las condiciones de trabajo político en las que nos movemos hoy día, son muy escasamente creíbles. Ya es difícil creer una encuesta cuando los actores están claramente estabulados, ¿no? Partido Socialista Obrero Español, Partido Popular, Convergencia, bueno, el régimen, o lo que era el régimen del 78, que ya se está acabando. Pero claro, es que, por ejemplo, Podemos es un partido que se está creando a base de círculos, con movimientos muy complejos, de gente que llega, que va, que viene, y esto hay que tenerlo en cuenta. Es decir, sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que Podemos no existía en las elecciones europeas y ya nos dimos un batacazo severo al ver que nos habíamos equivocado, quiero decir. Bueno, yo particularmente no tanto porque los conocía de cerca, pero no esperaba ese resultado tan apabullante. Es decir, que eso lo que demuestra es que todo este cálculo tiene mucho más de humo, de manipulación, de prospección o de un sesgo político que de una realidad. Y no cabe duda de que los partidos emergentes son los que tienen una mayor amplitud en todos los sentidos, y no es tan fácil determinar esto, porque una ruptura en Podemos de manera muy definitiva podría afectar a Ciudadanos, nos favorece, por ejemplo, a Movimiento Red. Nosotros estamos comprobando a diario cómo perdemos gente, viene gente, va gente de Podemos, y esto es una realidad. Es decir, no podemos trabajar en un mínimo de solidez de encuestas cuando
la realidad se está montando. Es decir, en una cámara termodinámica todo el mundo sabe que las mediciones que haga, si está sometida a unas presiones muy importantes, van a ser más endebles. Pues esto pasa igual con la sociedad. Ahora mismo la sociedad está pendiente de cualquier gesto, de cualquier cosa que pueda pasar. Puede ser un detonante tremendo. Por ejemplo, la detención de Rato. Obviamente, cuando el Partido Popular pone en marcha la maquinaria de detener a Rato en este momento y tal, pues quiere demostrar su empeño por acabar con la corrupción. ¿Eso puede calar o no? Bueno, pues igual que no sabíamos exactamente qué pasaba con Podemos, tampoco podemos saber si eso puede calar o no. Ni siquiera sabemos si el Partido Popular va a ser capaz de ser coherente en esto hasta el final y demostrar que en cierto modo va a cambiar, porque siempre se puede uno refundar y cambiar, eso no lo podemos olvidar. Por tanto, en una situación tan convulsa, donde la izquierda se está reconstruyendo, donde está creciendo, pero también con pinchazos, donde hay una cierta división y donde el centro no aparece claro, puesto que una situación de crisis lo primero que hace es volatilizar el centro, porque todas las situaciones se extreman lógicamente, porque la gente quiere soluciones ya, incluso el profesional de toda la vida, aunque no lo verbalice, está harto. Está harto y no se sabe por quién va a votar. Santiago. Bueno, yo creo que no hemos visto más encuestas en los últimos años de la política española que en el 2014 y el 2015. Y yo que soy sociólogo estoy bastante hasta el gorro de encuestas y las veo con mucho escepticismo, porque como bien decía Elpidio, en un contexto en el que los poderes pueden tanto, intentan sobre el ámbito de la justicia, sobre los medios de comunicación, y en el que las encuestas cuestan tanto dinero, nos tenemos que preguntar quién paga las encuestas. Y las encuestas las pagan esencialmente en España los poderosos, los que tienen intereses y los que además en estos momentos están utilizando las encuestas como una herramienta política para dirigir el voto. Y eso es lo que hemos visto con Podemos, y yo intuyo que eso en parte es lo que estamos viendo con Ciudadanos, porque hay algunos que desde las altas instancias de los despachos monclovitas y genovitas manejan las fórmulas, hablan con los periódicos afectos y calculan lo que conviene. Lo digo porque he visto cómo las encuestas determinan el voto, porque al final la gente quiere votar a lo que ve que aparece en las encuestas, a caballo ganador de alguna manera, aunque luego haya parada de burro, que es la expresión que por cierto se utiliza en mi pueblo, pero de manera más corta, arrancada de caballo, parada de burro. Pues eso es. ¿Cómo veo yo la situación? Yo creo que el Partido Popular y el Partido Socialista han hecho crack, es cuestión de tiempo que se expida el certificado de función de estos partidos y va a haber nuevos actores en la política española. Yo creo que Podemos se va a consolidar como un actor frente al Partido Socialista y creo efectivamente que Ciudadanos está haciendo ese esfuerzo de representar al centro político. Venía de otro espacio, del centro izquierda, incluso alguna vez me han presentado con Albert en alguna entrevista y le presentaban como líder de centro izquierda y él asentía. Es más, hace un año, cuando le preguntaron cuál era su referencia en política, dijo que Felipe González. Y sin embargo, hace 2 meses, en el Teatro Goya, cuando vino a Madrid, dijo que sus referentes en política eran Suárez, Felipe González y Aznar. A mí me parece un poco exagerado. Es decir, que es una búsqueda de la indefinición, un intento de estar en el centro puro y de no tomar posición. Pero eso genera una anomalía en la política española. Hoy el Partido Popular, que aplica las mismas políticas que el Partido Socialista, desde mi punto de vista en el centro-izquierda, en materia impositiva, en materia moral, en muchos terrenos. Yo creo que ya lo hemos dicho en esta mesa muchas veces. Podemos, en una izquierda